Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañero. Hoy les voy a hablar sobre los transformadores y sus usos. Los integrantes son Jennifer Alvarado, Maybel Baltazar, Lian Chang y yo, Hernán Gómez. Bueno, transformador. ¿Qué es un transformador? Los transformadores son dispositivos eléctricos fundamentales en la transmisión, distribución y uso eficiente de la energía eléctrica. Su función principal es cambiar los niveles de voltaje y corriente de una señal eléctrica, manteniendo constante la potencia, lo que permite la transferencia de energía a largas distancias con mínimas pérdidas. Bueno, ¿cómo operan? El transformador opera bajo los principios de la inducción electromagnética, utilizando un núcleo magnético y dos bobinas de alambre, denominadas devanados primarios y secundarios. Según el número de vueltas en cada devanado, el transformador puede aumentar, elevar o disminuir el reductor de voltaje. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los tipos de transformadores. Está el transformador de núcleo, el transformador de carcasa y el transformador de aceite. Bueno, el transformador de núcleo. El núcleo está compuesto por laminaciones de hierro y los devanados están puestos alrededor de él. Son comunes en aplicaciones de baja frecuencia. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el transformador de carcasa. El núcleo rodea los devanados, lo que mejora el confinamiento del flujo magnético. Estos transformadores son usados en aplicaciones que requieren mayor resistencia a fallas. Y ahora el transformador de aceite. Utilizan aceite como medio de enfriamiento y aislamiento. Son comunes en subestaciones eléctricas y soportan mayores potencias. Bueno, y ahora vamos a pasar a un ejemplo de transformador ideal. Bueno, primero vamos a obtener la caída de tensión en la carga resistiva secundaria, en donde en el primero tenemos una fuente de poder en corriente alterna, una resistencia y una bobina, y en el secundario tenemos una bobina y también una resistencia. Bueno, primero que nada, la fuente de tensión está en RMS y tenemos que el número de vueltas en el primario es de 100 y en el secundario es de 50, todo en fasores. En el primario y en el secundario tenemos que V2 es igual a N2 y el V1 es igual a N1. Para saber que la tensión del secundario sería N2 dividido en N1 multiplicado por V1, todo en magnitudes. Bueno, reemplazamos el 50 y el 100. El 50 lo ponemos en el N2 y el 100 en el N1, que serían el número de vueltas. Bueno, eso nos daría que la tensión del secundario es 0,5 de V1. Y ahora hay que sacar la razón de vueltas, que sería 0,5. Bueno, tenemos que tener un equivalente visto desde el secundario. Entonces, llevamos todo el secundario como fuentes e impedancias y ahí nos quedaría de una forma equivalente. Las reactancias inductivas las multiplicamos por 0,5 al cuadrado y la tensión de la fuente nos queda en 110 ángulos 0 volts en RCM. Bueno, resolviendo esto nos quedaría en 2,5 y en 12,5 joules de ohm. Con esto nos quedaría un circuito en serie, en donde la impedancia equivalente en serie, que esto nos quedaría 100 más 2,5 más J10 más 12,5. Resolviendo esto nos quedaría que sería 102,5 más J22,5. Ahora tenemos la corriente respecto a la fuente dividida. Y a la impedancia de la corriente lo pasamos a polar y nos quedaría en 110 ángulo de 0 dividido en 104,94, ángulo de 12,38 grados. Después calculamos la corriente y sería 1,048 con un ángulo de menos 12,38 amperes en RMS. Como tenemos que sacar la tensión reflejada en el secundario, que sería VL, es igual a 100 ángulo de 0 por la corriente en I2. Bueno, reemplazando esto nos quedaría que el 100 de ángulo de 0 por 1,048
ángulo de menos 12,38 grados, la tensión nos quedaría que es 104,8, ángulo de menos 12,38 grados volts. Y esto lo quedamos en RMS. Para continuar, mi nombre es Jennifer y vamos a ver que en este ejercicio se analizará un transformador ideal con una potencia nominal de 10 kWh y una relación de voltaje de 2400 y 120 volts. Los transformadores ideales son fundamentales en los sistemas eléctricos porque permiten transferir energía entre circuitos con diferentes niveles de voltaje sin pérdidas. Como objetivo tenemos determinar la relación de transformación, si los 20 volts son el voltaje secundario, determinar la capacidad de la corriente del secundario, teniendo el voltaje secundario, y determinar la capacidad de corriente del primario si los 100 volts son voltaje secundario. Bueno, para el primer cálculo, que es la relación de transformación, primero determinaremos pues esta relación que está dada por la relación entre el voltaje del primario y el voltaje del secundario, como lo dice la fórmula, donde pues simplemente sustituiríamos los valores y eso nos daría que ese voltaje es 20 veces mayor que el del secundario, el voltaje del primario. Sabemos que el voltaje primario son 2400 porque fue el primer dato que nos da 2400 y 120 volts. Entonces el primero es el primario y el segundo el secundario, valga la redundancia. En el inciso, para la relación voltaje-corriente, es importante destacar que la relación de transformación no solo afecta a los voltajes, sino que también las corrientes. Como vimos, el voltaje primario es mayor que el del secundario, pero la corriente en el secundario es mayor que en el primario, siguiendo la relación de que la transformación es igual a la corriente secundaria dividido la corriente primaria. Eso asegura que la potencia sea constante. Bueno, para el inciso B, determinar la capacidad de corriente en el secundario. Lo calculamos usando la fórmula de que la corriente en el secundario es igual a la potencia dividido el voltaje secundario. Igualmente para un transformador ideal, la potencia del primario y del secundario siempre es igual. Eso refleja el principio de conservación de energía. Aunque los valores de voltaje y corriente cambian, el producto de ambos, es decir, la potencia, permanece constante. Entonces, aquí pasaríamos a sustituir los valores, donde la potencia es 10 kWh, pero si la cambiamos, o sea, si modificamos las unidades, nos da 10.000, dividido los 120. Eso nos da un valor de 83,33 amperios. Esa sería la corriente en el lado secundario del transformador. Y pasamos al tercer cálculo, que es la corriente en el primario. Y calculamos con una fórmula similar. La corriente en el primario es igual a la potencia dividido el voltaje en el primario, donde sustituimos los valores y eso nos da 4,17 amperios. Es significativamente menor que la del secundario debido a la relación de transformación. Este ejercicio tiene aplicaciones reales importantes. Por ejemplo, en los sistemas eléctricos de distribución, los transformadores elevan los voltajes para reducir las pérdidas de energía durante el transporte en líneas de alta tensión y luego los reducen para uso doméstico. También se usan en dispositivos electrónicos para adaptar tensiones entre circuitos. Y finalmente, hemos demostrado cómo calcular la relación de transformación, la corriente en el primario y en el secundario, y cómo se conserva la potencia en un transformador ideal. Que tengan lindo día, muchas gracias por su atención.